Bueno, vamos a trabajar un tema que es el de tablas dinámicas, al menos el inicio, para después entrar a gráficos. Entonces estoy tomando la información que veníamos mirando en las funciones y estos son la información de fecha, las tomas de temperatura en tres horarios distintos. Habíamos hecho quién es el que qué persona tomaba la muestra utilizando buscar B. A esta información le adicioné dos cosas. Saqué el mes aparte, el día aparte usando las funciones mes y día. Y aquí estoy sacando el promedio de las tres tomas. Lo estoy dejando así es simplemente para mirar el tema de formato, para recordar el tema de formato. Este está promedio, pero aquí había guardado un campo fecha y entonces él por defecto me está tomando la fecha en términos de texto. Entonces yo sé que aquí va un número porque es un promedio, entonces simplemente me ubico porque entiendo que es un problema de formato, le doy botón derecho, formato de celda, como esto es temperatura, es un número que probablemente tenga dos o tres decimales dependiendo de cómo haga el promedio de los tres valores. Entonces lo que quiero es decirle que me deje solamente un decimal. No tiene separador de miles porque las temperaturas no pasan los dos valores numéricos enteros. Entonces le digo que solamente tiene un número después del punto decimal. Fíjense que en mi máquina el punto decimal es una coma, tal como aparece en la vista. Entonces le voy a aceptar y él me pone las temperaturas ya en términos de un solo decimal. Y como el formato estaba en otro formato, acuérdense que las fechas es un campo numérico, entonces por eso es que él lo tenía como un campo fecha. Simplemente le digo que me deje el tamaño del campo al tamaño del dato y entonces ya tengo toda mi información. Una manera rápida de hacer gráficos o de hacer resúmenes de información es a través de una tabla dinámica. Entonces voy a insertar, miren, me voy al campo, a la ventana de insertar y me aparece la primera, en el primer icono en las versiones 2013 para acá, 2016 creo que es igual, la tabla dinámica, miren. Acuérdense que como esto es una matriz, él asume que todo es una matriz. Entonces cuando yo le dé tabla dinámica, fíjense que inmediatamente me saca un menú y me dice, bueno, la tabla dinámica va a estar conformada por la información que hay entre la celda A1, que es esta de aquí donde está la fecha, y la celda I140. Si yo me voy al final del archivo, fíjense que la I140 es esta de aquí, es decir, que me está dando la diagonal principal de esa matriz. Fíjense que como habíamos hecho unos datos para utilizar el máximo, el mínimo, pues esta información no la necesito. Como esta no la necesito, le voy a decir que el dato no va hasta la 140, sino hasta la 137. ¿Cómo le cambio eso? Pues simplemente aquí me voy al sitio donde necesito y le digo que es hasta la 137. Y acá entonces él me dice que me va a dejar la tabla dinámica en una hoja nueva dentro del archivo. Entonces yo le digo que sí, que no hay problema. Entonces él me saca esta ventana. Aquí es donde me va a dejar la tabla dinámica y entonces él acá me pone la administración de la tabla dinámica para que yo le explique cómo quiero hacer la tabla. Entonces para hacer una tabla dinámica yo debo tener dos cosas muy claras. Uno, ¿cuál es la información de clasificación que me va? Acuérdense que una tabla dinámica lo que busca es hacer un resumen de los datos. Pero si voy a hacer un resumen, eso implica que tengo una variable de clasificación que es la que me permite aglutinar los datos por una variable que va a permitir la reducción de los datos. Esas variables son las que llamamos variables de clasificación. Para el caso nuestro, es posible que la información de clasificación esté en el mes, por ejemplo.
¿Por qué razón? Porque como en los datos había varios datos para un mes, porque se tomaban valores diariamente. Entonces, si yo le digo que me deje en el mes de febrero, entonces él me va a aglutinar todos los datos del mes de febrero en un solo dato que va a quedar en febrero. ¿Sí es claro? Entonces, esa es una variable de clasificación. Entonces, él tiene aquí cuatro campos que son los que yo voy a utilizar. El campo filtros, el campo columnas y el campo filas son variables de clasificación. Ahorita vamos a ver cada uno de las posibilidades. Si tengo una sola variable de clasificación, por ejemplo, mes, entonces voy a usar esa como variable de clasificación. La puedo poner en las filas o en las columnas. Fíjense la diferencia. Voy a ponerlo primero en las filas. Entonces es simplemente arrastrar el campo de clasificación al sitio donde deseo. Entonces miren lo que pasa. Él cogió todos los datos, que los datos eran 130 y pico de registros, y me los dejó clasificados en 9 registros. ¿Por qué 9? Porque en los datos hay solamente datos de los primeros 9 meses. Como si ustedes se acuerdan, los datos están del año 2018 y en el 2018 pues apenas vamos en septiembre. Por eso es que son 9 datos. ¿Listo? Entonces ya me los tiene clasificados. Ahora entonces, voy a cambiar el campo mes, o sea, de sitio, y lo voy a poner que me lo deje clasificado, pero por columnas, no por filas, para que vean la diferencia. Si lo coloco en las columnas, entonces él me va a colocar los mismos valores, un dato por cada valor de clasificación, pero me lo deja en las columnas. ¿Sí es claro? Entonces, como es más fácil verlo en las filas, generalmente, si la tabla tiene un solo campo de clasificación, pues es más fácil colocarlo en la fila. ¿Sí es claro? Si tengo dos variables de clasificación, pues esos los pongo en la columna. Por ejemplo, yo tengo unos nombres de personas, ¿se acuerdan? Entonces esos nombres los voy a poner en la columna. Miren, ¿cuántos nombres son? Son un montón, ¿sí ven? Entonces podría cambiarlos, es decir, pongo el nombre en la fila y pongo el mes en la columna. De esa manera entonces me queda un poquito más fácil verlos, fíjense. Y solamente lo único que he hecho hasta aquí es definir mis variables de clasificación. Ahora sí, ¿qué necesito guardar ahí? Generalmente lo que yo necesito guardar es un valor numérico que es el que quiero mostrar como acumulado o como promedio o como máximo o como mínimo. Es decir, voy a sacar un estadístico alrededor de ese dato por las variables de clasificación y eso va en este campo de valores. Entonces, para nuestro caso, pues uno de los valores que puedo colocar es el promedio del día, miren. Entonces, ese promedio día lo voy a poner en valores. Fíjense que él inmediatamente me dice que me va a coger por cada valor de Barry en el mes 1 y me va a dejar una suma de los datos. Si él tomó varios datos, entonces esos datos me los va a sumar por automáticamente. Él toma la suma. Pero un valor de temperatura no tiene sentido que sea de suma, es más bien que sea promedio. Entonces, ¿qué hago para poder cambiar eso? Aquí yo le puedo cambiar. Miren en el triangulito, entonces yo le doy clic en el triangulito, me sale ese menú, le digo que quiero hacer la configuración y miren que aquí me sale un poco de opciones. Máximo, mínimo, desviación. Entonces, dependiendo de la información que necesite, para este caso es información promedio. Entonces le digo que quiero que me deje la información promedio. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la información del mes cruzada con la persona que hizo la toma de datos y el resultado es el valor de promedio de temperatura. Y entonces lo que tengo esta es mi tabla dinámica. Supongamos que a mí no me interesa es decir, que el promedio en la toma de datos no depende de la persona, no me interesa saber quién fue. Entonces simplemente quito la persona, pongo el mes y dejo acá como promedio de temperatura, miren. Entonces tengo los datos de los 9 meses y aquí el promedio de temperatura por cada mes.
¿Sí ven qué fácil que es? ¿Para qué sirve el filtro? El filtro sirve para cuando tengo más de dos variables de clasificación. Desde el punto de vista de presentación, en un computador yo solamente puedo ver dos variables de clasificación, filas y columnas. Pero si tengo más y quiero verlas, pues esos los pongo en los filtros. Voy a hacer un ejemplo. Vuelvo aquí, coloco habíamos visto que acá iba el nombre de la persona y por ejemplo supongan que tengo año, entonces yo pondría el año, voy a hacerlo con día aquí en filtro. Entonces fíjense que la tabla no me cambia. ¿Por qué razón no me cambia? Porque los datos que van en la tabla son nombres y meses. Lo que me va a cambiar es el campo de filtro, que es este que está acá. Entonces, ¿cómo hago los cambios? Aquí están todos los datos. Pero si yo quiero filtrar por un día especial, entonces, esta tabla lo que me dice es, mire, el día 4, sin importar qué mes, los días 4 están en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 5 y en el mes 6. No hay más tomas en el día 4. Y el promedio de datos por las personas que tomaron ese día, el día 4 de cada mes fueron estas personas y el promedio en ese día es este y el promedio general es este. ¿Sí ven? Entonces yo puedo hacer filtros y puedo tener aquí más variables, todas las que quiera, pero fíjense que la tabla es solamente de dos entradas, filas y columnas. Entonces yo puedo tener la tabla tan compleja como quiera. Voy a volver a la tabla normal. Entonces le digo que no me ponga nombres, que me ponga el mes acá y que me quite el filtro. Listo, vuelvo a tener mis datos. Entonces yo ya tengo la información en promedio de los valores mensuales. Entonces quiero ver una gráfica. Esto, fíjense que acá automáticamente al tener la tabla dinámica, yo puedo decirle que esto me lo muestre en un gráfico. Y él de una vez se encarga de hacer la configuración. Entonces aquí, ¿qué me aparece? Me aparecen los datos del mes, que son los que aparecen aquí en la parte de abajo. El valor que aparece ahí son los meses. Y este valor el valor en el eje Y es el promedio de datos de la temperatura. Entonces, si yo quisiera decirle que ese es el que me interesa, pues le doy a aceptar y ya tengo mi tabla y mi gráfico. Y eso lo hizo automáticamente el sistema. ¿Sí? Si no quiero entonces, ¿qué puedo hacerle? Puedo decir que utilice otra. Por ejemplo, voy a borrar esta gráfica. Le digo que quiero nuevamente ¿qué? Un gráfico, pero que no quiero esta, sino de línea. Miren, entonces tengo un comportamiento tipo lineal, donde en el eje Y, en el eje X está el mes y en el eje de las Y está el promedio de los datos. Entonces, aparentemente, fíjense, lo que ha venido pasando es que la temperatura tiende a bajar dependiendo del mes. Eso es lo que me dicen los datos. Puedo hacerlo con pie, puedo hacerlo con barras. Aquí hay distintos tipos de gráficos. Los más usados son este de columnas y este de líneas. La diferencia está en que si quiero hacer de líneas, las líneas necesariamente exigen que los datos en el eje de las X sean datos numéricos para que tengan sentido. Si mis datos no son numéricos, lo mejor es trabajar con información en columnas. Si la información que quiero son porcentajes, el mejor gráfico es el circular. Para porcentajes, lo mejor es trabajar con gráfico tipo, ese se conoce como pie. XY es para valores numéricos en el eje de las X. Y este me permite manejar para saber cómo se comporta una variable, por ejemplo. ¿Sí? Aquí no lo toma porque él está asumiendo que esto es mes, no es un número, sino que lo está tomando como un valor no continuo. Ese es el problema. Para variables continuas sí puedo utilizar el mejor gráfico, es el de dispersión.
Y fíjense que eso me lo define automáticamente el sistema al tener tablas dinámicas.